Rosa Belén Mayorga, asambleísta, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Sí, yo escucho claro y fuerte. Quiero saber si ustedes también. Claro y fuerte, ya la estamos viendo. Para nosotros es un gusto tenerla aquí para conversar de un tema importante en este tiempo que tenemos, acerca de la ley de los derechos de las personas trans en el Ecuador. Háblenos de esto y bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias, Nelson. Un saludo además a toda la gente que ahora mismo nos está mirando. Más allá de quizás ya pensar en una ley que no existe sobre la comunidad trans, ni específicamente, digamos, sobre la comunidad LGBTIQ+, yo quisiera más bien partir comentando que lo que hicimos el día lunes, este pasado lunes, como parte además de la agenda de actividades del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Uruguay, entre Uruguay y Ecuador, fue justamente analizar un poco la situación de las personas trans en el país y también qué pasa con la legislación uruguaya, porque en Uruguay sí existe una ley Ok, específicamente para la comunidad trans. Entonces, ok. un poquito, ¿no es cierto? Aprovechando este espacio, digo, los grupos de amistad tienen que servir para compartir Claro. experiencias legislativas, parlamentarias, nutrirnos, nutrir a otros países de las experiencias ecuatorianas. Entonces, un poco lo que pudimos visualizar en ese día era, ¿qué pasa con las personas trans en el Ecuador? ¿No es cierto? Para eso tuvimos tres personas de la comunidad trans. También tuvimos una especialista argentina en endocrinología, porque también era importante conocer qué pasa con los tratamientos hormonales, por ejemplo, cuál es el acceso, a veces los efectos secundarios y cómo estas ayudan a la realización de una persona que se autodenomina como trans en este Ok. caso, ¿no es cierto? Y también pudimos ver la parte de la legislación uruguaya, que yo Ujú. diría que el gran componente de la legislación uruguaya o el gran avance en ese sentido es haber incorporado tanto en los registros propios de una persona como en los procedimientos institucionales a los que cualquier ciudadano puede acceder, incorporar la variable de identidad de género, Ujú. que no es más que superar o ir más allá de lo que sucede con la parte biológica, es decir, la asignación del sexo a nacer, sino el autorreconocimiento de cómo se siente la persona, cómo se identifica la persona. Abrir esa posibilidad ha hecho que en Uruguay, a partir de, insisto, incorporar en la ley y en los procedimientos la variable de identidad de género, a partir de ahí se han incorporado, como pudimos ver este día, se incorporaron una serie de garantías, considerando además que, claro, la comunidad trans ha sido una comunidad que por muchos años ha permanecido excluida, han sufrido vejámenes, violaciones, etcétera, a sus derechos, a su dignidad, y por lo tanto la República de Uruguay creyó conveniente que había que dar ciertos accesos en temas de educación, en temas incluso de vivienda, que se incorpore el tema de género para poder considerar la situación no solamente de las personas heterosexuales, sino también de las diversidades sexogenéricas que existen y Ujú. que debemos avanzar hacia poder convivir en una armonía donde los derechos humanos realmente sean para todos y todas. Claro. Rosa, estas cosas que usted me cuenta ahora mismo no se contemplan en nuestra legislación. A ver, nuestra constitución, debemos recordar que es una constitución garantista de los derechos humanos Ya. y que cuando habla de los derechos humanos dice los derechos humanos son para absolutamente todas las personas sin discriminación alguna, ni de etnia, ni por género, ni por sexo, ni por religión, para absolutamente nada. Ahora, para que esa constitución pueda llegar a ser realidad, así como pasa en otros ámbitos de seguridad, de salud, de educación, de la misma vivienda, etcétera. Por eso tenemos una serie de leyes, ¿no es cierto?, en el Claro. país. Para que esa constitución llegue a ser realidad, a veces sí hace falta tener normativas un poco más específicas, Ujú. porque lamentablemente, por sí solos, digamos, a No, no veces funciona. no cumplimos con lo que Ujú. dice la Constitución. Entonces, ¿qué nos toca? Ir teniendo normativas que un poco ayuden a cumplir con ciertas garantías que ya están establecidas. Cabe mencionar además que, aparte de presidir, digamos, este grupo de amistad con Uruguay, soy parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Y como Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, donde también hay mucha compatibilidad, si se quiere, con lo que ocurre en este caso con las diversidades sexogenéricas, pues a este grupo parlamentario
a quien se entregó por parte de algunos representantes de la comunidad trans de distintas partes del país, esto hace varios meses atrás. Se nos entregó una propuesta netamente laboral, ¿no? Un poco también la comunidad trans preocupada por los muy pocos, limitados accesos a empleos o a trabajos un poco más estables que muchas veces van de la mano con el trabajo sexual, van de la mano con el trabajo que tiene que ver con peluquería, por ejemplo, pero que es de su propio pecunio, es decir, no es que se les ha insertado o el sistema ha hecho que sean parte, digamos, productiva, laboral, activa de la dinámica económica, sino que es siempre por, digamos, la posibilidad y la demanda de supervivencia, ¿no es cierto? Todas las personas que buscan ciertas actividades que, digamos, tienen su subsistencia. Pero más allá de eso, y como cualquier otra persona, digamos, en el país, lo que hacen es también proponer ciertas cosas para que se puedan abrir, digamos, campos de empleo también para la comunidad trans. Eso es algo que todavía está en estudio, tiene que pasar por ciertos filtros, es una propuesta que tiene que fortalecerse y además hacerse como ley, que es lo que todavía no ocurre. Claro.